Había un hombre que, durante 27 mañanas consecutivas, se sentó en silencio absoluto, siempre a la misma hora, en el mismo lugar, sin teléfono, sin listas de afirmaciones, sin tableros de visión, simplemente se quedaba mirando al vacío, con una sonrisa tranquila en el rostro. Sus amigos comenzaron a pensar que había perdido la chispa. Sus mentores estaban inquietos, convencidos de que se estaba quedando atrás. Pero en el día 28, algo inesperado ocurrió, sin enviar un solo mensaje, sin mover un dedo, sin lanzar ningún proyecto. 3 oportunidades que había soñado durante años llegaron directamente a su bandeja de entrada. Parecía casual, casi mágico, demasiado sencillo para ser real. Pero, ¿de verdad fue una casualidad? Lo que nadie veía era que, durante esos 27 días, este hombre no estaba haciendo nada de verdad. En realidad, estaba desarmando la frecuencia que durante años había bloqueado su flujo natural. Se estaba desconectando de la identidad del hacer, esa que cree que la acción define tu valor, que más esfuerzo significa resultados más rápidos. Ya no estaba actuando para impresionar al universo. Finalmente, estaba escuchando. Porque aquí está la verdad que casi nadie se atreve a decirte. El campo cuántico no responde a lo que haces. Responde a algo mucho más sutil y potente. Y la mayoría de las personas lo pasa completamente por alto. Por eso se queman. Por eso repiten los mismos patrones una y otra vez. Por eso hacen todos los pasos correctos y aún así se sienten desconectados, insatisfechos, como si el universo no los viera. Son expertos en el lenguaje de la acción, pero el campo solo entiende frecuencia. Y aquí viene la sorpresa. No es cualquier frecuencia. Es la señal de quién eres realmente cuando nadie te observa. Cuando no estás intentando manifestar, cuando no estás planeando, cuando no buscas señales, ese es el momento en que el universo realmente escucha. En física cuántica, esto no es magia ni fantasía, es coherencia. Tu cuerpo es un transmisor, tus pensamientos son electricidad, tu corazón es magnético, juntos forman una firma vibracional, una identidad energética que se emite constantemente al campo. No son tus deseos ni tus palabras, es tu estado el que habla. Y aquí viene lo inquietante. Podrías estar haciendo todo correctamente, mientras, sin darte cuenta, emites una señal de que no funciona. Podrías estar planeando tu vida ideal con precisión, pero irradiando frecuencia de desesperación. Podrías visualizar lujos mientras tu sistema nervioso sigue conectado a la supervivencia. Y esa es la contradicción invisible que impide que los tiempos se alineen y los sueños se manifiesten. Esto no se trata de culpas, sino de una conciencia precisa, porque una vez que entiendes lo que el campo realmente percibe, dejas de malgastar energía intentando convencerlo con esfuerzo. Comienzas a hablar el único lenguaje que entiende, la encarnación. Este hombre que se sentaba en silencio no era perezoso, estaba recalibrando. Estaba recordando lo que la mayoría olvidamos en el ruido de intentar que la vida suceda. No estás aquí para ganarte la alineación, estás aquí para volver a ella. Y ese retorno no se puede fingir, solo se puede sentir. La ironía es que la mayoría de las personas manifiestan usando un lenguaje que el campo no entiende. Palabras, estrategias, esfuerzo constante, rituales. Pero el campo no es lógico, es vibracional. No descifra lo que haces, sino la energía desde la que lo haces. Entonces pregúntate, si dejaras todo esfuerzo externo hoy, ¿tu energía seguiría siendo lo suficientemente magnética para atraer tu futuro hacia ti? Esta es la verdad invisible que vamos a desentrañar en este video, porque no se trata de no hacer nada, se trata de convertirte en alguien que ya no vibra desde la carencia, alguien que ya no actúa para la manifestación, que ya no le pide al campo que entregue, sino que se transforma en la versión de sí mismo que el campo no puede ignorar. Al final de este camino,
Ya no tendrás que adivinar por qué ciertas cosas no aparecen. Sabrás exactamente qué señal has estado enviando y cómo transformarla de ruido en una verdadera sinfonía. Pero para lograrlo, debemos profundizar más. En la siguiente parte, revelaremos por qué incluso las personas espirituales con buenas intenciones fallan al intentar alinear sus tiempos. Aprenderás sobre la desconexión cuántica que ocurre entre tus intenciones y el campo, y cómo reajustarte sin esfuerzo, pero sí con congruencia emocional, porque el campo ya está escuchando, solo que no a lo que tú creías. Y una vez que comprendas lo que realmente percibe, todo empezará a transformarse. Probablemente lo hayas sentido antes, ese extraño momento en que todo a tu alrededor parece perfecto. Estás haciendo lo correcto, estás enfocado, organizado e incluso optimista, pero internamente algo no encaja. Hay una tensión bajo la superficie, una resistencia silenciosa, casi como si tu cuerpo no estuviera convencido. Ese es el momento en que el campo cuántico realmente sintoniza, no a lo que dijiste, no a lo que planeaste, sino a lo que transmitiste inconsciente, visceral y energéticamente. Aquí es donde todo comienza a cobrar sentido, o a desmoronarse. La mayoría de las personas piensan que el universo es como un padre, recompensando esfuerzo, obediencia y disciplina. Pero el campo cuántico no es paternal, no es moral, es matemático. Calcula la coherencia, refleja la resonancia, responde a la señal, no a la estrategia. Y esa señal siempre ocurre en el ahora. En neurociencia y biología cuántica, esto se conoce como codificación dependiente del estado. Tu cuerpo literalmente almacena recuerdos y expectativas según cómo hayas repetido emocionalmente ciertas frecuencias. Eso significa que, incluso si estás visualizando abundancia, si emocionalmente practicas la escasez, el campo te devolverá escasez, no para castigarte, sino para reflejarte. Simplifiquémoslo. Imagina que entras en una habitación con un diapasón vibrando a 432 Hz. Si hay otro diapasón afinado a la misma frecuencia, incluso a distancia, empezará a vibrar también, sin contacto, sin fuerza, solo resonancia. Exactamente eso ocurre con la manifestación. El campo no concede deseos, responde a la coherencia. Cuando tu intención, emoción y encarnación coinciden, te conviertes en una torre emisora, y todo lo que está alineado con esa frecuencia empieza a moverse hacia ti. No porque lo pidas, sino porque vibras. Pero aquí está la paradoja. El momento en que intentas estar en una frecuencia alta, ya la has perdido. Porque intentar es resistencia, desear es ausencia, actuar es inseguridad, y el campo lo detecta al instante. Por eso tantas personas llegan a un estancamiento. Trabajan duro para manifestar desde la mente, pero su cuerpo sigue cargando frecuencias de miedo, separación y carencia. Sus palabras dicen una cosa, pero su campo, esa transmisión electromagnética invisible alrededor del cuerpo, cuenta otra historia completamente diferente. Hagámoslo tangible. Escribes cada mañana en tu diario: soy abundante, estoy alineado. Pero dentro, sientes opresión en el pecho. Miras el reloj, esperas algo que te pruebe que está funcionando. Esa tensión, ese es tu señal real. Eso es lo que el campo escucha. Porque mientras la mente consciente habla con palabras, el subconsciente, que maneja el 95% de tu señal, solo habla con emoción. Y la emoción es magnética. Joe Dispenza suele decir: la emoción elevada unida a una intención clara es la fórmula para la creación. Pero la mayoría de las personas solo practican la intención. Se saltan el ensayo emocional. Declaran sus deseos mientras vibran emocionalmente en la dirección opuesta. Es como marcar el número correcto, pero susurrar al teléfono equivocado. Ahora aquí es donde entra lo cuántico. El campo no entiende el tiempo futuro. No existe un yo lo haré en el lenguaje de la energía.
El campo refleja el estado presente. Si siempre estás en el estado de convertirse, nunca llegas. Si siempre estás alcanzando, siempre estás emitiendo el mensaje de que aún no está aquí, y así se mantiene lejos, obedeciendo perfectamente la señal. Pero hay más. Muchas personas usan la manifestación inconscientemente como un acto de seguridad. No creen que son dignos sin lograr algo. Por eso persiguen resultados para sentirse bien, sin darse cuenta de que esa misma persecución irradia carencia. Ahí está la trampa. El campo cuántico no responde a tu esfuerzo, responde a tu postura energética. Y si tu postura está construida sobre intentar, aferrarte o ganarte algo, lo alejas aún más. ¿Cuál es la solución? Pasa de ser un intérprete a ser un emisor. Deja de demostrar. Comienza a transmitir. Deja de actuar como si. Comienza a encarnar el ser que ya eres. Porque el manifestador más poderoso no es quien conoce más herramientas, sino quien necesita menos. ¿Por qué? Porque su frecuencia habla más fuerte que sus acciones. Su coherencia colapsa líneas de tiempo, y el universo no puede evitar responder. En la siguiente parte exploraremos qué papel juega la identidad en todo esto. Verás cómo tu autoconcepto, el patrón emocional que llevas contigo, es en realidad el código al que el campo responde más. Y cómo empezarás a disolver suavemente la identidad que sigue emitiendo lucha, incluso cuando tus intenciones son puras. Porque una vez que cambias la señal, el campo no tiene otra opción que reflejarla. Hay una pregunta que la mayoría nunca se detiene a hacer. ¿Quién eres antes de empezar a manifestar? No lo que quieres, no lo que visualizas, sino quién has decidido inconscientemente ser. Esa identidad sutil y a menudo invisible es el código fuente al que responde el campo cuántico. No tus sueños, no tus afirmaciones, sino la asunción energética del yo que llevas a cada habitación, a cada ritual, a cada respiración. Aquí es donde la manifestación deja de ser magia y se convierte en arquitectura energética. Porque tu frecuencia no se construye en las sesiones del tablero de visión, sino en tu sistema nervioso, en las historias que repites, en los ciclos emocionales que ensayas, en la manera en que esperas que la vida responda incluso antes de que lo haga. Eso es lo que llamamos tu identidad vibracional, y es más poderosa que cualquier técnica. Déjame mostrarte cómo funciona esto. Puedes despertarte a las 5 de la mañana, encender velas, meditar 45 minutos y repetir «Soy abundante» 108 veces. Pero si tu cuerpo todavía lleva la identidad de alguien rechazado, que tuvo que esforzarse por amor, que nunca se sintió seguro al mostrarse, tu señal estará codificada con contracción, no con coherencia. Estarás haciendo todo desde la identidad de alguien que todavía intenta convertirse, no desde alguien que ya es. Este es el sabotaje silencioso de la manifestación, una identidad programada para el esfuerzo intentando hablar el lenguaje de la facilidad, y el campo, que solo escucha vibración, no puede traducir esa contradicción. Refleja tu ser, no tu hacer. Entonces, ¿qué forma esta identidad? Desde una perspectiva cuántica, la identidad no es solo psicológica, es vibracional. Cada pensamiento que tienes, especialmente si se combina con emociones elevadas o repetidas, crea un bucle neuroquímico. Con el tiempo, ese bucle se vuelve familiar y tu cerebro, siempre eficiente, vuelve automáticamente a lo conocido. Esto crea lo que Dispenza llama el pasado familiar, un estado donde tu futuro es simplemente tu pasado repetido inconscientemente. Pero la identidad no solo está en la mente, está en el cuerpo, es somática, vive en la respiración, en la postura, en las pequeñas contracciones musculares que ocurren cuando alguien dice tu nombre. Tu cuerpo recuerda quién has sido, y si no interrumpes ese bucle, terminarás manifestando no lo que deseas, sino lo que estás acostumbrado a hacer. Por eso las prácticas de alta vibración a veces dejan de funcionar.
no porque sean defectuosas, sino porque se hacen desde una identidad antigua. Es como intentar instalar un software nuevo en un dispositivo que aún corre con el sistema operativo antiguo. La señal falla. El sistema no acepta la orden. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Primero tienes que detectar el momento en que retrocedes al viejo yo, el que duda, que fuerza, que busca señales en lugar de irradiar certeza. La mayoría no se da cuenta de este cambio. Es sutil, un suspiro, un encogimiento, una vacilación. Estas microexpresiones son señales de que has vuelto a una identidad que el campo ya no puede sostener. Porque aquí está la paradoja. Tu nueva línea de tiempo no puede conectarse con tu antiguo yo, y el campo cuántico lo sabe. Por eso resiste entregar nuevos resultados a quienes aún encarnan identidades caducadas. No es castigo, es preservación. El campo protege la coherencia. ¿Cuál es la solución? No cambias la identidad forzando nuevas creencias. Te conviertes en alguien nuevo encarnando una nueva frecuencia de manera consistente hasta que ya no sea un acto. Esto no es fingir, es ensayo vibracional. Actúas como si, hasta que se convierte en tu ser natural. Empieza pequeño. Siéntate en la quietud, no para atraer algo, sino para observar. Siente la versión de ti que ya no persigue. Respira con esa versión. Camina como esa versión. Pregúntate, ¿qué dejaría de hacer si realmente creyera que ya soy quien digo ser? Y luego, haz menos de eso. Tu nueva identidad no es un disfraz, no es un estado de ánimo, no es un tablero de Pinterest, es una frecuencia. Y cuando tus pensamientos, emociones y acciones se alinean con esa frecuencia, dejas de pedir confirmación, te conviertes en la confirmación, dejas de buscar señales, tú eres la señal. En la siguiente parte introduciremos una práctica simple pero profunda que reescribe esta identidad de manera suave y efectiva. Un ritual diario que no requiere horas, accesorios ni actuación, solo presencia. Aprenderás a transmitir una señal limpia desde el núcleo de tu ser, porque el campo cuántico no necesita que lo convenzas, necesita que te vuelvas lo suficientemente coherente como para que no tenga otra opción que reflejar lo que ya eres. Y cuando ese cambio ocurre, todo empieza a organizarse a tu alrededor de manera natural, sin esfuerzo e instantáneamente. Hay un momento, silencioso y casi imperceptible, cuando la transformación comienza. Ya no realizas el ritual para obtener algo. No repites la afirmación para demostrar que crees. Simplemente eres, no actúas como si. Simplemente permites que tu ser encarne lo que ya está disponible en el campo. Este es el punto dulce, ese instante en el que el campo cuántico responde antes de que siquiera notes que has cambiado. No requiere horas ni un guión perfecto. Todo comienza con una sola transmisión, clara, honesta y emocionalmente coherente. A esto lo llamamos el pulso de coherencia. Es una práctica de apenas 90 segundos que realinea tu señal de identidad con la línea de tiempo que eliges vivir. Así funciona. Despiertas. Antes de tocar el teléfono, antes de leer mensajes, antes de sumergirte en el pasado a través de titulares, te sientas, ojos abiertos o cerrados, no importa. Lo importante es esto. Transmites antes de recibir. Inhala profundo. Al exhalar, imagina que tu pecho no solo se llena de aire, sino que emite una señal. No estás respirando, estás enviando. Ahora elige 3 palabras, no afirmaciones vacías, sino frecuencias desde las que quieres vivir, no lo que quieres tener, sino lo que eliges ser. Por ejemplo, seguro, abierto, magnético o pacífico, digno, completo. Susúrralas, siéntelas, deja que tu cuerpo se sincronice con ellas. Imagina que esas frecuencias se expanden como un pulso, no desde la necesidad, no desde la duda, sino desde la certeza. No estás pidiendo ni convenciendo. Estás diciendo, este soy yo hoy. Esta es mi señal.
Esta es la versión de mí que el campo va a encontrar. Aquí es donde ocurre el cambio real. La mayoría termina su ritual y vuelve a su viejo yo. Actúan alineados y luego regresan a la contracción. Pero con este pulso, anclas una nueva identidad antes de que el mundo te etiquete. Tú marcas el tono. Tú emites el código. Y lo que sigue es sutil pero real. Tu postura cambia, tu respiración se suaviza, tus decisiones se aclaran. Dices no sin culpa, dices sí sin miedo, porque ya no estás reaccionando al viejo campo, construido por frecuencias pasadas. Ahora caminas dentro del campo que tú mismo estás creando, instante a instante. Y no lo perseguiste, te convertiste en la señal que no puede ser ignorada. Esa es la verdadera magia. Aquí va tu invitación. Haz esto cada mañana durante 7 días. Antes de que la energía de otros toque la tuya, que esta sea tu transmisión. Y para anclarlo aún más, hazlo ahora. Deja un comentario abajo y di: yo soy la señal. No para manifestar más rápido, sino porque por fin comprendes que el campo nunca necesitó tu esfuerzo, solo tu coherencia. En la siguiente parte exploraremos cómo vivir desde esa coherencia durante el día real, en conversaciones, decisiones, dudas y distracciones, no luchando contra ellas, sino volviéndote inmune a su frecuencia, porque cuando dejas de perseguir, colapsas líneas de tiempo. Entonces ya has transmitido la señal, ha pulsado el campo con coherencia. Por unos minutos o una hora, todo se siente más ligero, claro, en sintonía. Pero luego ocurre algo. Un mensaje activa la duda. Un retraso despierta ansiedad. Una vieja situación intenta arrastrarte a esa versión tuya que ya decidiste superar. Esta es la prueba real, no de fuerza de voluntad, sino de estabilidad energética. El campo cuántico no te pone a prueba para castigarte, te refleja para mostrarte dónde tu emisión se está rompiendo. Aquí es donde muchas personas, sin darse cuenta, colapsan de nuevo en su vieja línea de tiempo. No porque fallaron, sino porque no anclaron la nueva frecuencia lo suficientemente profundo. Pero, ¿y si mantenerla no necesitara fuerza? ¿Y si la alineación tuviera más que ver con recordar que con forzar? Porque la verdad es que no necesitas pelear contra tus viejos patrones. Solo necesitas mantener constante la señal de tu nuevo yo, y eso ocurre en pequeños acuerdos silenciosos contigo mismo a lo largo del día. Microdecisiones, respuestas sutiles, firmas emocionales. La mayoría cree que manifestar es cosa de grandes saltos, despertares o momentos cuánticos. Pero en realidad, las líneas de tiempo cambian cuando tus pequeñas elecciones dejan de contradecir tu nueva identidad. Ejemplo: recibes un mensaje que antes te habría hecho encogerte. El viejo tú sobrepensaría, se preocuparía o intentaría arreglarlo rápido. Pero ahora, pausas, respiras, sonríes, recuerdas: yo soy la señal. Esa pausa no es pasiva, es recalibración cuántica. Le dice al campo: ya no reacciono desde mi historia. Ahora respondo desde mi alineación. Otro momento. Sientes la tentación de correr, de controlar, de perseguir, pero interrumpes el patrón. Te preguntas: ¿la versión de mí que ya recibió esto sentiría esta urgencia? Si la respuesta es no, encarnas ese no. Bajas el ritmo. Confías en el pulso. Transmites en lugar de agarrar. Estos momentos se acumulan. Forman una nueva postura energética, y la postura es poder, porque tu postura le dice al campo: estoy lo suficientemente a salvo como para permitir. Estoy lo suficientemente seguro como para no demostrar. Ya soy lo que antes trataba de alcanzar, y es en ese punto cuando las líneas de tiempo se aceleran. Ahora añadamos una capa más. Para mantener la coherencia durante el día, tu entorno debe convertirse en un espejo de tu frecuencia, no en una prueba constante de ella. Eso no significa aislarte ni evitar contrastes. Significa elegir conscientemente los espacios
personas e influencias que refuercen tu nuevo estado. Pregúntate, ¿qué música sostiene a la versión de mí que estoy encarnando? ¿Qué aroma, textura o luz me recuerda que estoy seguro en el presente? ¿Qué 3 personas de mi entorno hablan con mi yo del futuro en vez de con mi yo del pasado? Y aún más sutil, ¿qué pensamientos ya no voy a entretener? No porque sean malos, sino porque ya no pertenecen a esta señal. Esto es higiene energética, es gestión de frecuencia, no es obsesión, es intención pura. Y si alguna vez sientes que estás resbalando, vuelves a la respiración, no para calmarte, sino para emitir de nuevo. Dices tus 3 palabras, pulsas otra vez, te conviertes en el transmisor, porque aquí está la verdad. No estás intentando mantenerte en alta vibración. Estás practicando el no estar disponible para nada menos. Y con el tiempo ya no es práctica, es tu base. Te vuelves emocionalmente inmune al caos, no insensible, sino anclado, no robótico, sino soberano. Y el campo empieza a doblarse a tu frecuencia. Se organiza, se acomoda, responde. No porque empujaste más fuerte, sino porque permaneciste firme donde antes temblabas. Permaneciste abierto donde antes te cerrabas. Permaneciste seguro donde antes dudabas. Eso es lo que cambia líneas de tiempo. En esta parte final cerramos el círculo. Verás cómo rendirse no es debilidad, es la última fase de la transmisión. Aprenderás la paradoja de la manifestación sin esfuerzo. Cuando dejas de necesitar el resultado, es el resultado el que empieza a buscarte. Y aquí llegamos a la verdad más profunda. Ese instante donde todas las técnicas, rituales y métodos se disuelven en algo más silencioso, más simple, más poderoso. La manifestación a nivel cuántico no ocurre cuando perfeccionas la práctica, sino cuando olvidas la necesidad del resultado, cuando tu frecuencia se vuelve tan íntegra, tan magnética, tan alineada internamente, que el campo no tiene opción más que reflejarte, no como recompensa, como espejo. Esto es la rendición verdadera. No es rendirse por cansancio, ni bajar tus estándares, ni dejarlo todo. Es ceder al presente. Es apoyarte en la confianza, mientras caminas con precisión. Son ojos suaves con un espíritu firme. Es acción tranquila sin tensión. Y aquí la ironía. Cuando ya no necesitas la cosa desde la mente, esa cosa comienza a buscarte. ¿Por qué? Porque el campo responde a la libertad. No la libertad de evitar el esfuerzo, sino la libertad de no estar apegado. Cuando ya no estás energéticamente enredado en el cuándo, cómo o por qué todavía no, tu frecuencia se vuelve clara, potente, inevitable. Esto es lo que Neville Goddard llamaba vivir en el deseo cumplido. No esperar, no rogar, no perseguir, sino ser aquí y ahora, la versión que ya no lo pide, porque ya lo es. Y en ese momento el tiempo colapsa, las sincronicidades se alinean, las puertas se abren, las llamadas llegan, la gente te recuerda, las ideas fluyen, y nada se siente forzado, porque en realidad no hiciste nada, te convertiste, y esa es la diferencia entre actuar y transmitir, entre forzar y fluir, entre rendimiento y poder real. Así que cuando salgas de este video, no quiero que añadas más capas de esfuerzo. Quiero que restes ruido, que exhales y confíes en que lo que es para ti no necesita convencimiento, solo coherencia. Que hoy sea el día en que dejes de usar tu energía para llegar a algún lugar y empieces a usarla para convertirte en alguien, en la versión de ti que ya no actúa para el campo, sino que habla su lenguaje con fluidez. Y cuando eso ocurre, todo lo que imaginaste empieza a orbitarte, no porque lo perseguiste, sino porque finalmente sintonizaste tu frecuencia con la verdad. Siempre fuiste tú. Y si hoy algo dentro de ti se movió, si algo resonó o te hizo recordar quién eres en esencia, entonces ya estás en el cambio. Y no estás solo.
Esto no es solo un video, es una frecuencia, un espacio donde la ciencia se encuentra con el alma y la señal se fortalece juntos. Si esta vibración resuena contigo, suscríbete ahora, no por más contenido, sino porque esto ya es un movimiento y tú formas parte de él.